Buenas noches, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con representantes del sector docente ante el veto presidencial que emitió el presidente Bukele ante la compensación económica por retiro voluntario. Quiero darle la bienvenida a Noé Antonio Reyes, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Administrativos y Docentes del Ministerio de Educación de El Salvador, por sus siglas, conocido como CITADMES. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo fraterno para el Magisterio Nacional, también en nombre del secretario general de ANDES 21 de junio y en el mío propio como secretario general de CITADMES 21 de junio. Dar gracias también a este medio que nos abre las puertas para tener un contacto directo con el Magisterio Nacional. Así es de que buenas noches, a la orden. Listo, este ha sido, bueno, un balde de agua fría, porque entiendo que pues era un derecho ya ganado. La Asamblea Legislativa había aprobado esta compensación, esta prestación económica por retiro voluntario para los maestros. ¿Cómo se recibe por parte del gremio? Bueno, en primer lugar, se recibe con mucha tristeza y repudio, por supuesto, ¿verdad? Porque los derechos conquistados no se mendigan, eso se exigen, ¿verdad? Entonces, como ANDES 21 de junio y CITADMES 21 de junio, que es el sindicato de ANDES, estamos, la verdad, reaccionando de una manera contundente ante esta noticia, ¿verdad? Que no la esperábamos, porque el ciudadano presidente ofreció precisamente dignificación para el magisterio salvadoreño. Y esta noticia es un retroceso, porque en el mes de abril se aprueba el decreto 287 que daba dos grandes beneficios al magisterio salvadoreño. Bueno, uno de esos beneficios era que todo aquel que cumpliendo los requisitos de jubilación, que es el tiempo de servicio y edad, en cualquier momento podía poner su renuncia y irse con una compensación económica de 15 salarios. Bueno, eso era uno de los beneficios, ¿verdad?, que llevaba ese decreto, pero también incluía otro, incluía que aquel docente que por diferentes circunstancias, sin cumplir la edad y el tiempo de servicio, quisiera retirarse, también lo pudiera hacer, llevándose también una compensación económica proporcional, ¿verdad?, a los años que había trabajado. Bueno, esos eran los dos beneficios que llevaba y fueron aprobados, ¿verdad?, en la ley de la carrera docente, ese decreto, el decreto 287 que se dio en el mes de abril. Pero posteriormente va a la Asamblea Legislativa petición, ¿verdad?, de varios sectores, pero específicamente nosotros le acompañamos a diputados del FMLN que nos dieron la apertura, pasa a la Asamblea Legislativa y sabemos que en la Asamblea Legislativa hay diputados que son docentes, que entienden y conocen la realidad que vive el Magisterio Nacional, y sabe de que hay muchos docentes, ¿verdad?, que se jubilaron, pero que debido a la pensión, ¿verdad?, que es insuficiente, que en este momento los trabajadores salvadoreños tenemos, deciden continuar en las aulas trabajando. Y para ellos no había esta compensación económica para retiro, es decir, ellos quedaban fuera de esto, no eran tomados en cuenta en ese decreto. Por lo tanto, en el decreto 366, ¿verdad?, que se aprueba posteriormente en el mes de junio, sí son incluidos, ¿verdad?, estos docentes que están en esa condición. ¿Por qué es necesario fue necesario este decreto? Tanto pedirlo como la aprobación por parte de la Asamblea. Bueno, porque hay una gran cantidad de docentes que están con deseos de retirarse,
pero no se retiran por la condición que tenemos en cuanto a las pensiones. Ok, entonces eso es una situación complicada para los docentes porque muchos de ellos ya no rinden lo que deberían de rendir, están en unas condiciones, diríamos, hasta inhumanas, como a veces. Muchos de ellos entiendo que están, qué sé yo, con algunas complicaciones de salud. Es decir, es un beneficio mutuo, tanto para la persona que aplica como para el sistema educativo general, ¿verdad? Es correcto. Por la parte humana, los docentes y su grupo familiar. Claro. Pero para el Estado también el oxigenar con docentes jóvenes, preparados, actualizados y con capacidad de dar una mejor entrega educativa a sus estudiantes, por supuesto. Entonces, eso se ha echado para atrás, ¿verdad?, con esta decisión del presidente Bukele, con la cual nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Y de hecho, como ande 21 de junio, y citadme 21 de junio, el día martes 23, si no me equivoco, nosotros hicimos un pronunciamiento público ante el Palacio Nacional, en el que nosotros también ahí mostrábamos nuestro descontento y nuestra posición con respecto a este veto presidencial. Entiendo que en su cuenta de Twitter, el presidente, claro, cuando no había asumido todavía la presidencia, estaba apoyando que esto se sucediera, que se diera esa posibilidad de que quienes estuvieran en condiciones o ya no quisieran seguir dentro del magisterio pudieran retirarse dignamente. Pero parece que eso ya no tiene validez. Es correcto. Parece que todas aquellas promesas que hizo se le han olvidado al presidente, se le están olvidando porque habló de dignificar al magisterio, ¿verdad? Criticando que por qué no se había hecho, ¿verdad? Y ahora con esta reacción pues está diciendo lo contrario, ¿verdad? Está diciendo lo contrario. Y él argumenta, ¿verdad? Bueno, o justifica el veto por inconveniencia, dice él, ya que el presidente puede vetar por inconveniencia o por inconstitucionalidad, ¿verdad? Bueno, él esta vez lo hace por inconveniencia y justifica esa inconveniencia, pero nosotros tenemos respuesta a esa justificación, que para nosotros no es justificación, ¿verdad? Él, quizás lo que más justifica él es el hecho de que haya pasado con dispensa de trámite, ¿verdad? Porque dice que es inmotivada. ¿Cómo no va a ser motivada cuando nosotros conocemos la realidad de los docentes? Pues sí, pero vamos a ver, ahí a ese punto, eso me llama mucho la atención porque él mismo urgió a que eso sucediera en aquel momento. Es decir, ¿cómo puede haber tanta contradicción? Un día digo una cosa, el otro día digo otra cosa, porque él mismo estaba urgiendo de esa necesidad. Y que haya pasado por dispensa de trámite, creo que era un poco la respuesta de la Asamblea ante esa necesidad. Es correcto, o sea que tenía una motivación, claro, aún de parte de él mismo cuando él era candidato. Entonces, ante eso y ante la realidad que vivimos los docentes y principalmente esa parte de los docentes que está trabajando en esas condiciones, había suficiente motivación, ¿verdad? Había suficiente motivación. Además, lo que acabamos de decir, ¿verdad? El magisterio necesita de que maestros jóvenes y actualizados puedan llegar a hacer una mejor entrega a los estudiantes en el aspecto enérgico. Pues un maestro joven se moviliza, acompaña, sale y hace unas actividades un poco más rápidas, porque reconocemos la vasta experiencia y muy excelente experiencia que puedan tener los compañeros, pero las condiciones físicas y de condiciones de salud que ellos viven, yo creo que eso es suficiente motivación para que los diputados, maestros que tenemos en la Asamblea, que conocen, reaccionen y logren hacer la gestión al interior de la Asamblea y haya sido aprobado. Bueno, y de hecho fue aprobado con una gran mayoría, ¿verdad? Entonces,
¿Votaron, perdón, los diputados de Gana para apoyar esta sí, sí, es que votaron todos los grupos parlamentarios votaron a favor de esto, y por eso fue que entra un martes y se aprueba un jueves, ¿verdad? Entonces, ante esta reacción de la Asamblea Legislativa, ¿qué podemos decir? Que había suficiente motivación para ser aprobado. Bueno, incluso eso justifica la dispensa de trámite. Es correcto, por eso es que como él dice que no había motivación, que era inmotivada esa dispensa, entonces nosotros decimos que había suficiente motivación para que eso pasara con dispensa de trámite. Bueno, eso es una de las razones que él pone para el veto, pero también pone otra. Él dice que él, como presidente, la Constitución le manda a mantener el equilibrio presupuestario, y también dice que tiene que cumplir la ley de responsabilidad fiscal. Pero bueno, nosotros tenemos respuesta para eso. Una de las razones por las cuales pasó con dispensa de trámite precisamente era el que los compañeros y compañeras docentes que estaban en esta condición tuvieran el tiempo suficiente para presentar la documentación, y que el Ministerio de Educación tuviera el tiempo para levantar el censo, para que los maestros se acercaran y presentaran la documentación antes de agosto, para que fuera incluido este recurso financiero para cumplir con esta responsabilidad en el presupuesto que se presenta en septiembre para ejecutarse en el 2020. Entonces, todo se hizo con el debido tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, no se tocaría el presupuesto 2019. Entonces, ¿dónde está ese desequilibrio del que se habla? No es cierto eso, de que por desequilibrar presupuestos esto hay que vetarlo. No es así, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a analizar y que nos cuenten qué es lo que está pensando los diferentes gremios docentes y administrativos como reacción, porque ya vimos algunas expresiones de algunos sindicatos para entender qué es lo que va a suceder y cómo se piensa hacer ante esta negativa del presidente. Una pausa, venimos con más. Gracias amigos y amigas por la sintonía. Seguimos hablando de la reacción del gremio docente y administrativo también en torno a este veto presidencial que pues limita esa posibilidad de retiro voluntario para los docentes. Tengo por acá la opinión de una maestra que es de las afectadas directamente por este veto presidencial. Vamos a escuchar lo que dijo y me gustaría que lo comentáramos. Perfecto. Escuchemos. Yo lo he recibido con mucha preocupación porque yo tenía ya la esperanza, digamos, que el otro año yo me retiraba y que algo me iban a dar, porque con 375 de pensión, dígame qué podría hacer, vivir quizás de la caridad pública. Esa compensación, que le voy a decir una cosa, no es una compensación grande para decir voy a montar un negocio que me va a producir rentabilidad para yo poder vivir. No, es una compensación que yo la considero, fíjese, yo la considero como para morir dignamente, porque después de 40 años, imagínense, despedirse uno, retirarse uno con las manos vacías, yo siento que es una situación injusta, ¿verdad? Entonces, y muy preocupante también. Bueno, ahí teníamos a la maestra Ligia Herrera. Ella dice que tampoco es que vaya a ser una millonada, ¿verdad? Una compensación por ese sacrificio y ese esfuerzo que han hecho durante tantos años. Es correcto, totalmente de acuerdo con la compañera maestra que ha llamado, ¿verdad? Nosotros reconocemos que no es suficiente. Por supuesto que
quisiéramos que fuera más, porque el maestro y la maestra ha entregado los mejores años de su vida ejerciendo esta tan bonita, ¿verdad?, e importante profesión. Sin embargo, hasta eso que ya considerábamos logrado está ahorita a punto de perderse. Pero quiero decirle a los compañeros y compañeras docentes que todavía no está perdido, porque todavía se puede decir las leyes todavía nos pueden ayudar a través de activando los diferentes poderes del Estado, porque por eso hay 3 poderes en el Estado. Y nosotros en este momento hacemos un llamado, ¿verdad?, a las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa a superar este veto, que sabemos que con mayoría calificada y así como fue aprobado, se puede superar este veto presidencial, ¿verdad? Entonces, nosotros le hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa a continuar y acompañar al Magisterio Nacional en esta lucha, que agradecemos que fue aprobado de la manera que fue aprobado, pero no esperábamos este veto presidencial, ya que el presidente, antes de ser electo presidente, siempre tuvo un discurso que iba a dignificar al magisterio, que iba a mejorar todas las condiciones del sistema educativo. Sé que ha hecho algunos intentos en lo que es infraestructura, pero los que movemos al sistema educativo pues no son la infraestructura. Sé que es necesaria, pero quienes hacen la transmisión del conocimiento y la atención directa a los niños, a las niñas y a los jóvenes somos los docentes. Por lo tanto, el docente en todos esos años de entrega de su vida se gana el derecho a irse dignamente, y como decía la colega maestra, no es para enriquecerse ni para poner un alto negocio, pero sí para morir dignamente, como decía ella, es decir, para sus últimas atenciones. Pues, suena duro, pero es la realidad. Es duro, pero es la realidad que tenemos. Entonces, Andes 21 de junio hace el llamado al Magisterio Nacional a estar pendientes, porque nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, dejando pasar las cosas, porque tenemos como gremios y como sindicatos la responsabilidad de velar para que derechos conquistados no se nos vayan a quitar. Al contrario, tenemos que luchar unidos para ir por más derechos y para ir por más conquistas, porque el maestro y la maestra en El Salvador tienen muchas necesidades. Nosotros hacemos estudios, cómo están los salarios de los magisterios de los países vecinos, y nos damos cuenta que el salario del magisterio salvadoreño es el más bajo, haciendo un comparativo con el magisterio de Costa Rica. Hemos tenido oportunidad de estar en algunas ocasiones acompañando a la ANDE de Costa Rica, que es la asociación de maestros más grande de Costa Rica, y nos decía un compañero costarricense que el salario con el que entra un docente en Costa Rica es el salario con el que salen los docentes en El Salvador. Entonces, imagínense ustedes, lo que el docente entra ganando en Costa Rica es el salario que el docente de El Salvador gana después de 30 años de servicio. ¿Cómo es posible? No es así cuando nosotros sabemos cómo es la labor docente, de sacrificada. Ahora, este revés que ha recibido el magisterio de parte, con esta decisión del presidente, afecta a todos los maestros. Aquí no hay diferencias de religión, ni políticas, ni mucho menos. Todos salen afectados. Es correcto. Por eso es que el llamado es al magisterio a unirnos, a unirnos en la lucha siempre para no dejar perder lo conquistado. Si todo lo que el magisterio tiene ha sido el resultado, el producto de tremendas luchas, Andes 21 de junio tiene en su historia
una gran cantidad de docentes que en periodos de inicios de la guerra y durante la guerra hubo una gran persecución en contra de los docentes, porque el gremio docente conoce la realidad y la critica, y por eso muchos compañeros y compañeras fueron desaparecidos, fueron torturados, fueron exiliados, algunos asesinados y algunos que ni siquiera supimos dónde quedaron. Entonces, la lucha magisterial tiene base histórica y una historia escrita con sangre. Por lo tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una reacción de un mandatario, como en esta ocasión el presidente Bukele está haciendo con el gremio docente, ¿verdad? Por lo tanto, estar atentos a los diferentes llamados que les estaremos haciendo para acciones de hecho, si es que eso llega a ser necesario. Estamos en toda la disposición y por eso le llamamos a los docentes para que, igual que en las décadas del 70 y el 80 que se llenaban las calles de la ciudad de San Salvador con los docentes y a veces hasta con el acompañamiento de los padres y madres de familia, que también viven y conviven la realidad de los docentes en los centros escolares, porque no estamos hablando solamente de los docentes de las zonas urbanas, sino que muchos docentes que en las zonas rurales caminan a pie horas y horas para llegar a las escuelas y dar la atención a los niños y las niñas. Perfecto, vamos a hacer una segunda pausa, ya regresamos con más. Estamos hablando con representantes de los docentes ante esta situación que les afecta. Ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando con nuestros buenos amigos de Andes, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Administrativas y Docentes del Ministerio de Educación, CITADMES. Vamos a ver, Noé, para ir haciendo un resumen, este veto se puede superar en la Asamblea Legislativa. Si se aprobó con mayoría, con una amplia mayoría, también se puede superar en la Asamblea. ¿De qué va a depender esto? Eso es importante porque consideramos que el paso que se dio fue un paso seguro, porque este decreto fue aprobado con gran mayoría. Es decir, entonces nosotros consideramos que este veto es superable, ¿verdad? Por eso el llamado a las diferentes fracciones legislativas, a los diferentes partidos políticos que vuelvan a dar, ¿verdad?, el paso que ya dieron en un principio. Entonces, no vemos a los diputados ahora votando diferente. Entonces, nosotros consideraríamos que es posible revertir, ¿verdad?, este veto presidencial, superarlo, ¿verdad?, pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa, que también fueron electos por el pueblo, ¿verdad?, y en ese pueblo pues está todo el sector educativo, ¿verdad? Y que cuando hablamos del sector educativo no estamos hablando solamente de los maestros y las maestras, sino que estamos hablando de que cuando el maestro y la maestra no tienen las condiciones dignas para hacer su entrega académica, por supuesto que esto lo viven también los niños, afecta a los niños y a las niñas. Y si los niños y las niñas son afectados, también son afectados los padres y madres. Por lo tanto, el sistema educativo está integrado por los maestros, por los niños y las niñas y los jóvenes, pero también por los padres y madres. Por lo tanto, es un tema de mucha importancia. Y ahí es donde se justifica el por qué pasó con dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa. Perfecto, ojalá que este llamado haga eco y ojalá que todo esto pueda solventarse como debe ser en favor de los docentes, ¿verdad? Porque ¿quién nos recuerda a sus docentes, a sus maestros de toda la vida, que son quienes nos han enseñado las letras, los números, y nos han
enseñado el camino a seguir durante todas las generaciones de nuestro país. Y quiero agradecerle, Noé, por haberse tomado el tiempo de venir a compartirnos estas opiniones y pues aquí estamos, esperándoles siempre para escucharles. Muchas gracias y unas buenas noches y suerte al magisterio y apoyo siempre para que podamos superar este veto presidencial, el llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que nos acompañen a superar este veto. De lo contrario, llamado a la base magisterial para diferentes acciones en las diferentes calles de San Salvador. Ahora, como usted dijo, si ya votaron una vez, no esperamos otra cosa, exacto, sino que hagan lo mismo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos, amigas. Gracias por la sintonía. Quédense con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.